Son las 7 de la mañana con 22 minutos. El plan económico del gobierno no solo contempla el incremento de la gasolina súper, sino también medidas para reducir el tamaño del Estado y entregar créditos productivos para el incentivo a pequeñas y medianas empresas. Así lo aseguró el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Para hacer todos los el ministro de Economía sostuvo que el incremento de la gasolina súper forma parte de una serie de medidas que buscan reducir el gasto estatal en $1.000 millones. Y eso implica un esfuerzo del Estado, ¿no es cierto? Un esfuerzo por reducir gastos que no necesariamente son esenciales para la operación de la cosa pública, para la implementación de la política pública. Indicó que con la Ley de Fomento Productivo se busca estabilizar las cuentas fiscales y dar varios incentivos. Y con el bono Yo Prospero, entregar apoyo con créditos productivos para quienes son beneficiarios del bono de desarrollo humano. Entonces son personas que van a poder acceder a un crédito a $500 a una tasa del 5%, porque nos interesa que este grupo de personas no solo que reciba una transferencia monetaria, sino que pueda en el futuro tener un emprendimiento. Refirió que el diálogo para lograr consensos en torno a los subsidios existentes en el país busca que se tome conciencia de que estos no pueden beneficiar a los que más tienen y que la focalización es factible con el uso de la tecnología. Usted puede conocer con exactitud cuánto está consumiendo el día de mañana Eduardo Califé, qué tipo de vehículo tiene, qué características de ingreso tiene esa persona. Aseguró que llegará al país en los próximos días financiamiento por $1.000 millones y manifestó que entre el 21 y 24 de agosto 21.000 contribuyentes se acogieron a la remisión tributaria. Verónica Rivadeneira, Telediario. 7:24. Pedro Romero, director de la Maestría de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, PhD en Economía, por la Universidad George Mason, se encuentra esta mañana aquí, y Osvaldo Landazuri, analista económico y consultor estratégico, máster en Administración de Negocios, son nuestros invitados en esta mañana para hablar precisamente sobre lo planteado. El gobierno impulsará un diálogo sobre el tema de los subsidios. ¿En qué condiciones debe llevarse a cabo este diálogo? En primer lugar, ¿cuál debería ser la mecánica que de verdad garantice un resultado, un impacto útil y un resultado serio de este diálogo, por una parte? Pero por otra, también, ¿cuáles deberían ser los criterios generales para comenzar a considerar la validez o no, o lo contrario, sobre los subsidios que hoy por hoy el Ecuador tiene vigentes? De manera que gracias por su presencia y planteamos la primera inquietud, que tiene que ver con las condiciones del diálogo. ¿Cómo promover un diálogo en esta materia? Pedro Romero, buen día. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Osvaldo. Efectivamente, una de las cosas que probablemente todavía la gente está tomando con algo de rechazo, las medidas adoptadas por el gobierno, es que no ha habido quizás la suficiente capacidad de comunicar las ideas acerca de qué es lo que la ciudadanía obtiene a cambio, ¿no? Porque simplemente uno dice, bueno, ahora vamos a tener que pagar más por los galones que se consumen en la gasolina súper, pero por ejemplo no se ha tratado de enfatizar cuáles son los beneficios para la ciudadanía en cuanto a probablemente que lo que se ha dicho, ¿no? Un beneficio podría ser, por ejemplo, ventajas arancelarias o reducciones arancelarias directamente con respecto a adquirir vehículos y ese tipo de cosas. Asimismo, inclusive en la parte técnica, la discusión no se ha enfocado en, ok, el gobierno se va a ahorrar 70 centavos más o menos por cada galón en la gasolina súper, pero ¿cuánto se podría incrementar el costo del hecho de que las personas cambien de súper a extra y el subsidio en cada galón de extra es de $1? Aproximadamente. Entonces, probablemente la gente va a empezar el grueso del subsidio se puede incrementar. Entonces, ese tipo de diálogo no ha existido y quizás por eso hay algo de rechazo, si se quiere, a la medida. Usted ha comenzado por otra parte que tiene que ver con esto, con el impacto o la percepción pública en torno a las medidas adoptadas, y es un punto perfectamente válido. De manera que sobre lo mismo, Osvaldo Landazuri. Mira, Eduardo, yo creo que el gobierno tiene hoy una tarea que no es sencilla, es muy compleja, porque en realidad los desequilibrios que yo he visto en el Estado, y yo junto con varios analistas más, son realmente muy grandes. Y por lo tanto, en esa línea,
las cifras, los números que hoy se anuncian como ahorros, como eliminación de subsidios, como achicar el Estado, hacerlo más eficiente, en definitiva se me quedan muy cortos. Yo veo que es probable que las cifras tengan que ser revisadas, porque de lo contrario, yo he visto esto en otros países, el caso argentino por ejemplo, va a ser difícil que tú puedas seguir financiando una situación de este estilo en una manera eficiente, es decir, viendo que las tasas de interés a nivel internacional están creciendo, viendo que el ambiente externo no es lo mejor para el Ecuador, que está dolarizado, probablemente estas medidas se queden cortas. En esa línea yo creo que el tema de los subsidios es un asunto que el país debe analizarlo con cada vez más madurez respecto a dónde están yendo estos recursos, porque en realidad cuando uno analiza hacia dónde va la plata de los subsidios, se da cuenta que los cuartiles más pudientes de la población son los que más se benefician de estos recursos. Por lo tanto, es indudable que la argumentación, la discusión es válida, hay que hacerla. Lo que yo creo es que quizás el momento es algo inoportuno en relación a todas las medidas que se han ido tomando, porque por un lado vemos que ha habido una remisión tributaria al sector privado. Eso hace que ciertos actores de la parte sindical o de las clases un poco más trabajadoras del país vean esto con renuencia en relación a los subsidios. Pero indudablemente yo he dicho en varias entrevistas que estos temas que el Ecuador los está discutiendo hoy son del siglo pasado en el resto de América Latina, la mayoría del resto de América Latina. Por lo tanto, el entender que te has gastado 30.000 millones de dólares desde el 2007 hasta esta fecha en subsidios, indudablemente es un tema que como ecuatorianos debemos preguntarnos. Si se sostiene, si es que, perdón la redundancia, se puede mantener en el tiempo, y por otro lado, ¿qué beneficio estoy obteniendo de este gran esfuerzo que estamos haciendo todos? Porque hay que pensar también que estos recursos no son renovables, no son ilimitados, y por lo tanto, el país debe prever qué es lo que viene adelante. Yo creo que ahora el reto del gobierno es entregarle al país un modelo de desarrollo bien diseñado que alinee todas las políticas de desarrollo. El subsidio es uno de esos temas, Eduardo, pero aparte de eso, hay muchos otros que deben ser discutidos. Ahora, cuando se habla de subsidio, parecería que estamos hablando de una sola cosa, y no es así. Los subsidios son diversos, son varios y son de distinta naturaleza, calidad, destino, propósito. El bono de desarrollo humano es un subsidio. Entonces debemos hablar de la eliminación del bono de desarrollo humano con el mismo criterio con que se habla del subsidio a los combustibles. ¿Cómo diferenciar y a partir de qué criterios hacerlo? Hay una diferencia fundamental entre el bono de desarrollo humano y los subsidios generales a los combustibles, y es que efectivamente el bono de desarrollo humano está enfocado a personas después de un estudio, de una encuesta, de un análisis de seguimiento que se ha hecho durante varios años en Ecuador. Actualmente lo que se discute sobre eso es si efectivamente hay que mejorar esa base de datos que efectivamente parece que en los últimos años se politizó. Y ese en principio técnicamente es un mejor subsidio porque está enfocado a las personas que lo necesitan realmente. En cambio, un subsidio general genera más o menos lo que estaba diciendo Osvaldo, que personas que probablemente tienen muy buenos ingresos, que no tendrán ningún inconveniente en cubrir el valor de estos bienes, están también siendo beneficiados. Entonces, puntualmente, ¿qué subsidios deberían ser debatidos en la perspectiva de su eliminación? Y no solo eliminación, en realidad el gobierno habla de focalización. Esta palabra la hemos dejado al lado. ¿Es posible la focalización? ¿Qué buenos ejemplos podríamos dar acerca de la efectividad de una política de ese tipo? Yo creo que la focalización es un tema bastante delicado. Yo, que he estado en otros países, veo que el tema de que tú puedas focalizar el consumo de algo tan masivo como el combustible es sumamente complicado. Yo creo que el gobierno tiene lógicamente una visión política tratando de tranquilizar a la población en cuanto a esta famosa focalización. Yo creo que la focalización debería ser ayudando al que realmente necesita, tal como se afirmó hace un instante. Es decir, si es que yo voy a subir el precio del cilindro de gas, por ejemplo, entonces debería hacer que el bono de desarrollo humano crezca en $10, por ejemplo. Si es que voy a hacer que los pescadores, que los transportistas paguen un valor de mercado por los combustibles, entonces yo he dicho, ¿cómo focaliza eso? Focalice dándole
el dinero para que la directamente persona al directamente beneficiario. Para que vaya a comprar a precio de no mercado. creando dos precios de mercado o dos sistemas de comercialización porque, mire, diferentes. Eduardo, yo he visto lo que ha pasado en otros países y cuando tú creas una normativa va a haber 16 millones de personas tratando de ver cómo pasar esa normativa de manera legal e ilegal. Por lo tanto, el riesgo que tú corres cuando le escuchaba yo al ministro, y lo he hecho en otras ocasiones, que vamos a ver la placa de este auto, vamos a tener la cédula de esta persona, pues esa persona probablemente esté luego alquilando su placa para que otra persona vaya a poner gasolina, él coja un taxi y se beneficia de ese subsidio. Entonces eso es absurdo. La manera de focalizar ese subsidio es entregando el recurso al que realmente lo necesita. Por lo tanto, yo respondo a tu consulta de qué es lo que se debería discutir. Todo se debería discutir. Tenemos un incremento enorme en las ayudas sociales que el gobierno está haciendo, tanto a personas de la tercera edad, a los adultos mayores, redundante, y al resto de la población que tiene capacidades limitadas frente al resto. Entonces, todo debería entrar en un paquete de análisis y por lo tanto la focalización debería ser analizando estos temas que son parte del rol social que tiene el gobierno. Ahora, también se ha discutido mucho respecto de si los subsidios o lo contrario, la eliminación de los subsidios logra exactamente lo que se buscaba. Perdón, evitar la distorsión de llevar recursos a quienes no los necesitan. Y lo digo por una razón, porque cuando se comienza a hablar de la eliminación de los subsidios a los combustibles, también hay quienes sostienen que eliminar los subsidios a los combustibles tendrá un impacto muchísimo mayor en los precios de los productos en el sector secundario y que aquí hay un impacto claramente inflacionario que obviamente va a afectar a los más vulnerables en la sociedad. ¿Esto debe ser considerado? A ver, debemos tener claro que hasta ahora simplemente se ha eliminado el subsidio de la gasolina súper. Efectivamente, si eso se mantiene en el consumo de cuartiles de personas con ingresos más altos, no debería necesariamente influenciar el precio de víveres y etcétera, que son camiones que utilizan diésel y ese otro tipo de vehículos, e inclusive transporte, etcétera, y en realidad no debería haber una influencia directa. Es más bien, ya cuando se vaya a discutir si se debe focalizar o no ese tipo de subsidios, el que uno podría esperar que haya un efecto. Pero es en esa perspectiva que lo estoy preguntando. O sea, básicamente si en el caso de que empezáramos a discutir de eliminar también el subsidio al extra, al diésel, por ejemplo, en ese caso podría haber un efecto sobre los bienes, los víveres, etcétera, porque son transportados por camiones con diésel. Pero allí podría haber lo que se dijo hace un rato de si se debe focalizar o no en ciertos sectores también un subsidio de este tipo para poder mantener ciertos precios. Ahora, el tema es que los subsidios en general también generan a veces intereses creados, ¿no? Grupos, pueden ser camioneros, etcétera, que van a querer tener ese subsidio y de repente eso genera una distorsión en la economía que tampoco es lo que queremos. Bueno, estábamos hablando hace un instante con un experto en compras públicas. ¿Acaso no debe ser concebido como una forma de subsidio esto de considerar la compra pública como una ventaja a favor de un determinado sector económico o sector productivo, a quien se le da la prerrogativa de tener primera prioridad en la lista de proveedores del Estado? Es decir, ¿no debe todo esto también ser incluido en el debate? Sí, indudablemente que sí. Yo creo que durante la década pasada tenemos una serie de distorsiones que han hecho que la economía hoy tenga situaciones que en el Ecuador no se habían visto antes. Una de ellas es la que tú acabas de comentar, otra de ellas es el nivel de precios general del Ecuador, que hace que en definitiva las industrias que estamos produciendo en el país tengamos desventajas frente a los actores internacionales. En esa línea yo creo que esas distorsiones van a tener un ajuste por las buenas o por las malas. Es decir, si es que el gobierno, por más voluntad que tenga, no tiene la fuerza política para hacerlas, muy probablemente en un país dolarizado como el Ecuador, todos estos ajustes y estas revisiones que tú acabas de comentar van a venir por fuerza. Tampoco es desatanizar el que las compras públicas
ayuden a incentivar ciertas cosas que van más allá de únicamente el precio, eso es indudable. Las compras públicas suelen ser un instrumento, una herramienta gubernamental para objetivos de desarrollo muy claros. En esa línea, yo insisto que es fundamental que el Ecuador muestre al país, el gobierno muestre al Ecuador, muestre al país una estrategia clara de desarrollo. Yo, Eduardo, lo he venido pidiendo desde hace muchos años, del gobierno anterior y en realidad lo que yo veo es que el Ecuador está caminando en un péndulo que va de un lado hacia otro lado, discutiendo temas, insisto, que son del pasado en la mayoría de países que están avanzando de manera diferente, y por lo tanto, gran parte de lo que tú acabas de comentar va a venir por fuerza, insisto. Ahora, ¿qué debe ser debatido? Si no debatimos esto, ¿qué deberíamos estar debatiendo? Esto indudablemente debe ser debatido, pero no solo esto. Yo estoy viendo ahora, por ejemplo, y lo he comentado en varias entrevistas, que tienes tú unas políticas de desarrollo que no están claras. Tienes un ministro de Relaciones Exteriores que está negociando acuerdos de libre comercio y tienes, por otro lado, para dar un ejemplo nada más, un arancel de 15% a insumos para fabricar autos, ensamblar autos localmente, cuando tienes importaciones de Colombia al 0% de arancel. Realmente es una situación horrorosa que no se debió haber visto nunca en la historia de la humanidad, creo yo. Aranceles internos mientras te llega producto importado al 0% desde Colombia. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que tú hayas duplicado la importación de vehículos del año pasado desde Colombia, por ejemplo, en este pequeño ejemplo. Asimismo, hay materias primas en el sector del caucho, en el sector de la pintura, que están buscando competir con el mercado global desde una visión, y desde otra visión le estás poniendo trabas para que sean competitivos, productivos. Entonces, ese, por ejemplo, es un gran debate. Yo por eso he dicho que los números de los subsidios cada vez se me quedan más pequeñitos en relación a los problemas que tiene el país. Y probablemente, insisto, Eduardo, es uno de los temas que debe ser debatido. ¿Y cuáles son las disyuntivas? Solamente para terminar de entender el punto de vista. ¿Las disyuntivas de este debate son aperturismo versus lo contrario? No, yo creo que oponerse a una apertura comercial es absurdo. Lo que yo creo es que debe ser una apertura bien pensada, bien evaluada, bien planificada y bien comunicada al país. Porque de lo contrario, lo que va a pasar, Eduardo, es que tú vas a tener una combinación que yo creo que puede ser muy explosiva. Vas a tener tú, por un lado, disminución del Estado, vas a tener, por otro lado, racionalización de los subsidios, y vas a tener por otro lado acuerdos comerciales con empresas que están sin poder competir con éxito. La combinación puede ser socialmente fatal. Explosiva, sin duda. Entonces, hacia allá va mi comentario, es decir, debemos alinear todo para que caminemos en un mismo sendero, pero de manera ordenada. Yo lo que veo es que tienes por un lado una visión, por otro lado otra visión, y esas a veces chocan, y eso hace que nos quedemos en estas situaciones como la que ya acabé de mencionar. Ahora, ¿el problema de los subsidios es estrictamente un problema fiscal? ¿Es permitirle al Estado ordenar sus cuentas? ¿Cuál es el impacto de la eliminación o del abandono del uso de estos instrumentos en el sistema productivo nacional? Bueno, así es como lo ha planteado el gobierno, pero en realidad dentro de el subsidio, y solo se va a hacer una reducción nada más de menos de 600 millones, de hecho, en términos de ahorro, pero en realidad es solo una parte de los problemas. Yo quisiera agregar lo que se dijo hace un rato. Lo que sí hace falta es efectivamente una discusión de los temas de integrales con respecto a los problemas de desarrollo que tenemos en Ecuador. Y uno de esos que me sorprende que de hecho no haya habido en la última ley de fomento productivo es las reformas laborales que se necesitan. Yo soy educador y he visto cómo en los últimos años es más difícil para los estudiantes que se gradúan conseguir trabajo. Entonces, en ese sentido, es muy importante, por ejemplo, que discutamos acerca de cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad el hecho de que el 55% de la población económicamente activa esté en el subempleo, ¿no? El desempleo se ha mantenido estático, pero la economía se está ajustando siempre a través del subempleo, y eso nos hace una economía que no es competitiva, que pueden venir acuerdos de libre comercio, pero no estamos internamente preparados para poder enfrentar el hecho de que toda nuestra regulación laboral, por ejemplo, inclusive tributaria, no va de la mano de lo que hoy en día se necesita en una economía para que sea más dinámica y más competitiva. Nuevamente le pregunto entonces, ¿qué tiene que ver el debate de los subsidios sobre los subsidios con el tema de la generación de empleo? Lamentablemente es solo un tema más bien del lado fiscal,
no se ha tratado de insertar eso dentro de una discusión y de un esquema de una propuesta más integral. Y efectivamente lo que estamos viendo es simplemente una manera de, si se quiere, de pellizcar por donde se pueda para ahorrar un poco y no ni siquiera un plan integral inclusive de reforma fiscal. Entonces sigue faltando, en opinión de nuestros invitados, una visión estratégica de la economía actual y de futuro en el país. Criterios a tomar en cuenta. Pedro Romero, director de la Maestría de Economía de la Universidad San Francisco, y Osvaldo Landázuri, analista económico y consultor estratégico. Esta mañana aquí en Primera Impresión, recién comienza el debate. 7 de la mañana 43, ya volvemos.